Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que quisimos denominar Abordando el trabajo forzoso, retos para Colombia. Agradecemos mucho su compañía el día de hoy. Este webinar hace parte del proceso de socialización de los resultados de un estudio exploratorio sobre circunstancias laborales asociadas al trabajo forzoso en el sector palmicultor, perdón, de la zona norte de Colombia, que fue realizado en conjunto por Palma Futuro y Econometría, y pues estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes los resultados, pero también de poder realizar este conversatorio con expertos y expertas en el tema. La idea de hoy es que vamos a tener realmente 4 puntos en la agenda: una presentación general sobre Palma Futuro, la presentación de nuestro estudio y finalmente toda la intervención del panel de expertos. Entonces, nuevamente, mil gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Y con esto, pues le doy la palabra a Angélica Nieto, directora de Palma Futuro, para que nos haga su presentación. Hola, buenos días a todos. Manuela, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la firma Econometría también por hacer posible este espacio. Lógicamente, a nuestros expertos que nos acompañan hoy. De seguro vamos a aprender mucho, ¿no? de la experiencia y de las perspectivas de todos ellos. Entonces, antes de entrar en materia, quiero solamente brevemente presentar, ¿no? de qué se trata este proyecto y por qué estamos realizando este estudio y difundiendo estos resultados hoy. Entonces, pues en primer lugar, quiero contarles que el proyecto Palma Futuro, permítanme un segundo, voy a poner la presentación. El proyecto Palma Futuro es un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos e implementado desde 2019 por Partners of the Americas y su socio implementador Social Accountability International. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo. Básicamente queremos mejorar la implementación de sistemas de cumplimiento social para promover condiciones aceptables de trabajo y apoyar en reducir y ojalá erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en la cadena del aceite de palma. Trabajamos principalmente en dos países, en Colombia y en Ecuador, digamos de una forma más intensiva, pero también hemos generado espacios de intercambio de conocimientos en Perú y en Brasil. Entonces, pues en Colombia trabajamos principalmente en la zona norte del país, en los municipios de Cesar y Magdalena, y en Ecuador pues trabajamos en la zona de Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo de los Áchilas. ¿Con quiénes trabajamos? Es importante como poder contar cuáles son nuestras partes interesadas. Entonces, en la zona norte de Colombia trabajamos con 5 extractoras de aceite de palma y su cadena de suministro. Estas extractoras son El Roble, Palma Aceite, Palmagro, Palmas del Cesar y Aceites. Y en Ecuador el modelo es un poco distinto, ya que trabajamos con el gremio, con ANCUPA, que es el gremio o la Asociación de Palmicultores de Pequeña Escala de ese país. Adicionalmente, trabajamos con Proamazonía, que es un proyecto mixto en Ecuador dedicado a la promoción de temas de sostenibilidad ambiental y social. Y lógicamente, a lo largo de este proyecto, a lo largo de estos 5 años, hemos interactuado con otros stakeholders también muy importantes, otras partes interesadas muy importantes, como el gremio en Colombia, Fedepalma, Jumpalma Perú, que es el gremio en Perú, Agropalma, Abrapalma y BBB, que son organizaciones también del sector en Brasil, lógicamente con los ministerios de trabajo de estos dos países, Colombia y Ecuador, y la red contra el trabajo infantil también de Colombia y Ecuador. Lógicamente nos hemos aliado o hemos encargado, comisionado Econometría para realizar el estudio que hoy queremos presentar y empezar a socializar. Como ustedes saben, Econometría es una firma experta en estos temas, ¿no? Entonces, esos aportes y la realización de este estudio desde la perspectiva de la experticia de esta firma ha sido absolutamente valioso e importante para lograr el objetivo. Entonces, quería solo muy brevemente contarles qué es lo que hacemos. Básicamente, el proyecto Palma Futuro, en alianza con estas extractoras y estos gremios,
difunde unas metodologías basadas en el sistema de cumplimiento social, que básicamente son una serie de pasos que deben cumplir las organizaciones o los empleadores para garantizar los derechos laborales, ¿no? A lo largo no solo de sus organizaciones, sino ojalá también de su cadena de suministro. Entonces, nosotros nos basamos en la metodología del donante del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, de este Comply Chain o cadena de cumplimiento, que son 8 pasos que deben garantizar las organizaciones para atender plenamente estos temas de sostenibilidad social. Y además, pues contamos con la fortuna de tener un socio implementador, Social Accountability, experto también en estos temas, que también tiene una metodología, Social Fingerprint, que tiene el mismo objetivo, promoción de los derechos laborales en el mundo. Y pues a partir de estas 2 metodologías creamos la nuestra. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Acompañamos a las extractoras de los palmicultores, al gremio en Ecuador, en implementar nuestra metodología. Es un paso a paso en diseñar todas las políticas, procedimientos, mecanismos, actividades que van a llevarlos a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, tanto nacional como los estándares internacionales de la OIT. Entonces, a eso nos hemos dedicado estos 5 años, tenemos resultados muy satisfactorios. Hemos trabajado con cerca de 350 palmicultores en ambos países, llevándolos muy de la mano en la implementación de estas metodologías y, lógicamente, en el fortalecimiento de su sistema de cumplimiento social. Y bueno, yo no me quiero extender porque hoy los protagonistas son nuestros invitados y lógicamente la presentación de los resultados de este estudio. Simplemente decirles que contamos con una plataforma de conocimiento, una página www.palmafuturo.com, donde ponemos a disposición abierta todos los materiales, metodologías, guías, buenas prácticas que hemos venido desarrollando desde el proyecto. Y bueno, invitarlos a que la visiten. Los estudios van a estar disponibles también a partir de hoy. Bueno, este estudio va a estar disponible a partir de hoy también en la plataforma, y este webinar también la vamos a dejar ahí disponible para que más personas que no pudieron sumarse hoy pues puedan escucharlo también a lo largo de este tiempo. Finalmente, ¿no? Contarles. Una de las líneas de acción del proyecto es generar precisamente investigación sobre el tema. Entonces, por eso hemos pues comisionado a Econometría para realizar este estudio que presentamos hoy, y el objetivo es básicamente obtener información como de primera mano, ¿no? De las comunidades, de los palmicultores, sobre potenciales situaciones de riesgo de trabajo forzoso. Es importante aclarar, y ya lo hará Yanira, imagino también Juan Carlos más adelante, aclarar o dejar en contexto que este estudio no es de prevalencia ni es un estudio representativo. Las conclusiones que hoy estamos presentando pues no pueden extrapolarse al sector ni a los municipios en donde realizamos la investigación, pero no por eso dejan de ser importantes, interesantes desde el punto de vista de la discusión del fenómeno de trabajo forzoso, y lógicamente desde el punto de vista de proyectos como los nuestros, que buscan precisamente apoyar en la reducción de este flagelo del trabajo forzoso. Entonces, nuestro interés era obtener esta información para orientar también las actividades y los objetivos del proyecto en búsqueda de contribuir a mejorar esta situación. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar, por estar aquí, y bueno, ya los dejo en materia para que puedan conocer los resultados de este estudio. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Angélica. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, ahora le doy la palabra a Yanira Oviedo. Yanira es directora de proyectos en econometría y fue quien estuvo a cargo de todo el estudio de como la experta en temas laborales. Entonces, bienvenida, Yanira, y es todo tuyo. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias, Angélica. Permítanme, comparto la presentación y selecciono aquí el cronómetro para no tomar más tiempo del permitido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por estar acá
como les comentaba Angélica, este es un estudio exploratorio que no tiene como propósito ser representativo ni del sector ni de los territorios en los que estuvimos, pero pues que surgen elementos interesantes para compartir. Entonces, la presentación es el estudio exploratorio para identificar y recoger información cualitativa sobre categorías de trabajo forzoso en el sector palmicultor de la zona norte de Colombia. ¿Cuál fue el objetivo principal del estudio? Fue recolectar información cualitativa sobre trabajo forzoso, esto utilizando como las categorías de análisis establecidas en línea con indicadores o señales de trabajo forzoso que sugiere la Organización Internacional del Trabajo, y este estudio lo aplicamos en la zona norte del sector palmicultor colombiano. ¿Qué otros objetivos tenía el estudio? Utilizar la información obtenida, pues, para entender esos factores de riesgo asociados al trabajo forzoso y también aumentar la disponibilidad de conocimiento sobre el tópico en el país. La metodología, pues, fue una metodología mixta, pero esencialmente cualitativa. Dentro de las estrategias cualitativas, aplicamos un Rapid Assessment, entrevistas a profundidad y talleres participativos. ¿En dónde los aplicamos? Los aplicamos en Pueblo Viejo, Magdalena, San Alberto, El Copey y Agustín Codazzi en el Cesar. ¿Por qué estos municipios? Pues estos los seleccionamos con una metodología cuantitativa, que es el modelo de identificación de riesgos de trabajo infantil, que utiliza características individuales, familiares y contextuales territoriales a nivel de municipio y que nos arrojan luces sobre vulnerabilidades en el sector trabajo. No es exactamente, digamos que la metodología no está diseñada para percibir vulnerabilidades en trabajo forzoso, pero es una metodología muy afín a encontrar esas vulnerabilidades. Entonces, digamos que como método de selección utilizamos esa aproximación. Luego, pues digamos que es un modelo de métodos mixtos anidados, donde esta información, esta selección cuantitativa de modelos, apoya como ese muestreo que permite luego aplicar la metodología cualitativa. Como les mencionaba, digamos que estamos aquí en el mapa, los municipios coloreados en rojo, tanto en Magdalena como en Cesar. Bueno. Para arrancar el análisis, el punto de partida fue, veamos cuál es la definición de trabajo forzoso, y digamos que la mejor alternativa que encontramos en la revisión de literatura fue la definición de la Organización Internacional del Trabajo, en donde esboza 3 elementos claves para identificar que sea posible la existencia de trabajo forzoso. En principio, el trabajo. Abarca todo tipo de trabajos. El segundo elemento es la amenaza de trabajar, obligar a alguien a trabajar bajo amenaza, cualquier tipo de pena, ¿no? Es una amenaza. Y el tema de la involuntariedad, y es la falta de conocimiento libre e informado de los trabajadores respecto a la actividad que van a realizar. En ese sentido, digamos que ahondando un poco más en cuanto a esas señales o indicadores de una presencia de trabajo forzoso, digamos que la OIT tiene una pequeña aproximación asociada a 11 señales o indicadores, y nosotros para Colombia lo que hicimos fue establecer unas categorías más adaptadas al país que se vinculan o que se basan con esos indicadores. Entonces, digamos que está la categoría de engaño, está una segunda categoría de condiciones laborales inadecuadas y tiene que ver con malas condiciones de vida y de trabajo abusivo, con exceso de horas extra. Una tercera categoría es la violencia, y aquí se recogería cualquier tipo de indicios respecto a violencia física, sexual, intimidaciones o amenazas. En una cuarta categoría hablamos de abuso de vulnerabilidad y dependencia, y aquí precisamente pues digamos que ese abuso se puede dar de diversas formas. Una forma frecuente en el mundo es la retención de salarios
o también está el tema de obligar o presionar para que los trabajadores se endeuden con el empleador y se genera un tema de servidumbre por deudas. Y finalmente hay una categoría de aislamiento y es como el tema, entra allí todos los temas de restricción de movimiento que impidan que las personas se muevan libremente o que cualquier tipo de estrategia que implique que los aíslas de la comunidad o estrategias como retención de documentos de identidad. Teniendo eso en cuenta, digamos que nuestros ejercicios cualitativos, digamos, las entrevistas a profundidad se hicieron sobre funcionarios públicos y sobre empresas productoras de aceite de palma, un grupo especial también en hombres y en mujeres. Indagamos de manera profunda en este tema de género. Y los talleres participativos los trabajamos con trabajadores de plantas productoras de aceite de palma y con pequeños productores de aceite de palma. Los municipios, pues los que les comentaba, y el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 17 de marzo y el 30 de marzo del año pasado. Las principales conclusiones. Lo que encontramos es que hay bajos niveles de percepción de riesgo de trabajo forzoso. Los indicios de situaciones de riesgo de trabajo forzoso, digamos que son muy mínimos, pero cuando aparecen están asociados en gran medida a migrantes en situación irregular. Hay evidencia anecdótica de condiciones laborales precarias en empleo tercerizado. ¿Y por qué decimos anecdótica? Porque como se dieron cuenta, nosotros no fuimos directamente a empresas tercerizadoras de trabajo en el sector, pero pues digamos que al indagar en el sector nos referenciaban a que eso ocurría y anecdóticamente en esas empresas, así que pues digamos que es un hallazgo que es interesante de socializar y pues obviamente no fue el objeto principal del estudio, pero está ahí, está latente y es importante ahondar en ello. Bueno, vamos a hacer una rápida revisión en cuanto a las categorías que les mencionaba y temas de engaño. En el tema de engaño, lo que se encuentra es que pues, hay disparidades entre las grandes y las pequeñas fincas productoras. Las fincas pequeñas, pues digamos que tienen informalidad en sus relaciones laborales, entonces pueden tener menores condiciones laborales asociadas. Sin embargo, esto no es un engaño porque de entrada, digamos que el trabajador de esas pequeñas firmas lo sabe, eso se habla abiertamente, no recae en la categoría de engaño, pero sí implica que hay unas condiciones de trabajo inferiores en las pequeñas firmas, fincas que en las grandes. En cuanto a señalamientos de engaño, digamos que nuevamente aparece el tema de las empresas intermediarias, en donde digamos que se referencian, se hablan de casos en donde pues se descuentan, estas empresas descuentan el pago de seguridad social de la nómina, pero no hacen los pagos al sistema. Entonces, cuando los trabajadores van a acudir a buscar la cobertura de los seguros, en la seguridad social, pues resulta que no están cubiertos por falta de pago. En cuanto a obligaciones laborales, digamos que las tareas que hacen no son diferentes a las que se pactaron desde el principio, entonces digamos que ahí tampoco encontramos una evidencia de engaño y pues digamos que las prácticas entre pequeños, medianos y grandes productores pues sí son un poco diferentes y digamos que a medida de que el productor es más grande lo que encontramos es que pues el proceso de contratación es mucho más riguroso y escrito, entonces pues esto conlleva mayores claridades respecto a los acuerdos laborales. En cuanto a la categoría de condiciones laborales inadecuadas, las principales conclusiones que destacamos es que, pues digamos, se cumple el pago por encima del salario mínimo legal vigente, digamos que se cumple con la normatividad y de hecho los salarios pueden estar por encima de ello, pero también mencionaban que en las plantas, cuando se hace su contratación, los salarios de los trabajadores suelen ser
menores que los que están contratados directamente por la empresa productora. También digamos que existen variaciones en términos de la estabilidad y la calidad del empleo dependiendo del tamaño de la empresa. Como les comentaba, las empresas más grandes ofrecen contratos por escrito, las pequeñas lo hacen mediante acuerdos verbales. Las oportunidades de promoción profesional son más frecuentes dentro de las grandes. Se habla de que hay posibilidad como de hacer carrera en estas empresas y es más frecuente que en las empresas grandes también se ofrezcan beneficios adicionales como transporte y apoyo a la educación, entre otros. En general, pues se trabaja la jornada laboral legal. Las horas extras son acordadas bilateralmente, no obstante, ante contingencias, es posible que algunos trabajadores se vean obligados a laborar horas extras, ahora, siempre de manera compensada. En la categoría de violencia quería contarles un poco que el entorno laboral se percibe de forma positiva. En general, pues digamos, en las pequeñas fincas lo que nos contaban es que los trabajadores suelen ser sus vecinos o pueden ser familiares. Entonces, digamos que la relación es muy amena. Y en las medianas y grandes empresas, digamos que siempre dicen que hay un comité laboral, ¿no? Como de ámbito laboral, que pacifica y que soluciona los problemas. Entonces, digamos que eso fue muy, muy reiterativo, aunque se reportaron de manera aislada algunos incidentes de malos tratos. Eso, pues digamos que fue algo de lo que encontramos. De cara al diálogo con los empresarios, los trabajadores prefieren canales alternativos, tienen reuniones frecuentes, pues digamos, no utilizan principalmente los sindicatos y los acuerdos se materializan mediante pacto colectivo. En cuanto a la vulnerabilidad, las conclusiones del estudio señalan que los préstamos y las deducciones que se hacen son voluntarios. Les comentaba que una práctica en el mundo es obligar un poco al trabajador a adquirir deudas con el empleador y de esta manera generar una servidumbre. Aquí, digamos que los empleadores sí hacen préstamos, pero son completamente voluntarios según lo que nos reportaban los trabajadores y que lo hacen en mejores condiciones crediticias que en el mercado. Entonces, les conviene, pues les ha parecido como un beneficio para hacer frente a sus necesidades financieras. Finalmente, pues se identifican casos aislados de trabajadores extranjeros que se enfrentan a condiciones menos favorables. Eso es lo que tenemos por ese categoría. La última categoría de aislamiento, lo que encontramos es que los trabajadores tienen libertad para comunicarse, tienen su celular, pueden hablar con ellos libremente. Existen algunos protocolos, sobre todo en actividades que puedan ser peligrosas detectadas por riesgos laborales, en donde pues en ese protocolo dice a estas horas o en estas situaciones no se puede usar el teléfono, pero en general lo pueden usar. La gente puede ir y venir libremente desde la empresa, no están obligados a vivir en la empresa y conservan sus documentos de identidad. En ninguno de los casos es realmente extraño, no hemos escuchado jamás que retengan los documentos de identidad. Y entonces, pues digamos que ese es el hallazgo en aislamiento. Esos son los resultados. Muchísimas gracias por su atención y les cedo entonces la palabra a Manuela. Gracias. Yanira, muchísimas gracias por la presentación. Antes de que se me vuelva a olvidar, les agradecemos si nos ayudan llenando la lista de asistencia que está en el chat, que ya mis compañeros les han compartido varias veces. Para nosotros es muy importante seguir, pues como las personas que nos están acompañando y la lista de asistencia es la herramienta para eso. Entonces, por favor, no se les olvide llenar nuestra lista de asistencia. Con eso, entonces, le doy la palabra a Juan Carlos Guataqui, que fue, pues que es todavía el director de nuestro estudio, para empezar nuestro panel de expertos. Entonces, pues le doy la palabra a Juan Carlos. Sí, por favor, pueden volver a enviar el listado de asistencia, Oscar, gracias. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Manuela. Muy buenos días a todos y todas. Voy a darle una especie de contexto al conversatorio porque creo que es importante que lo tengan en cuenta.
Una de las razones de ser precisamente el conservatorio es elevar la mirada y tratar de analizar el concepto de trabajo forzado desde una perspectiva, primero que todo, interdisciplinaria, que creo que es una de las expectativas más interesantes que tengo para el desarrollo del conversatorio. Sin más pormenores les voy comentando, tenemos la participación de 4 expertos, Robinson Piñeros, José Fernando Gómez, Adriana Escobar y Eduardo Bejarano. Ya voy a pasar a presentar sus hojas de vida respectivas. Un elemento que creo que es importante tener en cuenta, digamos, transversal al desarrollo de la lógica del conversatorio, es que vamos a plantear unas preguntas específicas a cada uno de los panelistas. A Robinson le haremos un abordaje conceptual, José Fernando se hará cargo de un abordaje práctico. Adriana va a ayudarnos con el análisis de certificaciones y debida diligencia. Y finalmente Eduardo nos va a ayudar con el rol de la cooperación. A esas preguntas específicas vamos a tener una pregunta transversal, la cual voy a formular inicialmente, porque no quiero estarla repitiendo cada vez que interactúe con cada uno de los panelistas. Esa pregunta transversal es: ¿qué aproximaciones conceptuales y metodológicas recomendaría para analizar el fenómeno del trabajo forzoso en Colombia? Cada uno de nuestros panelistas va a abordar esa pregunta y va a abordar preguntas específicas dentro de su campo de experticia y dentro de su campo analítico que hemos acordado con ellos. Sin más pormenores, entonces voy a empezar con la presentación de los panelistas. Tenemos a Robinson Piñeros. Robinson es profesor de la Universidad Subcolombiana, es miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, licenciado en Ciencias Sociales, sociólogo, tiene un magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación y es autor de múltiples estudios sobre juventud, movilidad territorial del trabajo, educación y territorio. Pues claro, creo que en términos de la lógica de desarrollo de este evento, entonces vamos a empezar con Robinson. En cuanto, como les mencionaba, Robinson se va a hacer cargo del abordaje conceptual. Ya tenemos planteada la pregunta transversal y ahora vamos a plantear 2 preguntas específicas. Robinson, en su consideración, su experiencia y su experticia, ¿qué es y qué no es trabajo forzoso? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre la metodología de análisis de la OIT sobre trabajo forzoso? En esencia, lo que conocemos nosotros como indicadores de trabajo forzoso de la OIT. Muchas gracias, Robinson, por su opinión y por su asistencia. Buenos días para todas, para todos. Gracias por la invitación a este webinar y a hacer o conocer los resultados del estudio que ustedes realizaron. Bien, respecto a las preguntas, les quisiera efectivamente mencionar pues que también represento de alguna manera a la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo. Y un poco lo que voy a hablar respondiendo a estas preguntas viene también del trabajo que hice en el doctorado sobre palma de aceite en Colombia, pero en la zona oriental, y caña de azúcar en Brasil. Hace parte como de esa mirada. Entonces, pues para hablar de qué es y qué no es trabajo forzoso, digamos que ustedes ya lo han propuesto, ¿no? Digamos, en esa búsqueda aparece la definición de la OIT. Pues es un buen comienzo, ya que nos coloca en las formalidades en el marco de la legislación internacional, ¿cierto? ¿Qué es y qué no es? La organización lo hace a partir de diferenciar el trabajo asalariado en el sector privado y público, ¿cierto? Con unas características que ya pudimos ver anteriormente, pero también diferencia de formas de trabajo comunal o comunitario en las que prevalece, digamos, una relación que va por fuera de lo salarial y que no entraría entonces allí la denominación de trabajo forzoso. Forzoso tanto en las formas de realización del trabajo como en las formas de obligatoriedad del trabajo. Pensémoslo en las relaciones familiares, en comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afro, donde podríamos ver el trabajo en el campo, especialmente, pues no vendría a ser una forma directa de explotación forzosa, sino también hace parte de formas de socialización dentro de comunidades específicas. Y allí también por eso las dificultades en los límites, por ejemplo, con la idea o la definición de trabajo también infantil forzoso, ¿sí? También, digamos que la OIT nos dice que hay una diferencia con trabajos que obedecen a situaciones límite,
como la privación de la libertad, en la cual quienes están privados de la libertad pueden trabajar, y allí no se configuraría, a menos que haya unas condiciones adversas, pues trabajo forzoso. Compromisos ciudadanos, digamos, a partir también de formas de justicia en la cual se le solicita de manera, a través de la justicia, a los ciudadanos que cumplan una serie de tareas, o fuerza mayor societal. Esto, ¿por qué no incluiría al trabajo forzoso? Digamos, en momentos límite, como catástrofes ambientales, sociales, pues digamos, se esperaría del concierto de la sociedad para hacer ciertos esfuerzos para, digamos, retornar o retomar a la normalidad. Sin embargo, las condiciones en las que se observa el trabajo forzoso deben estar acorde, digámoslo aquí, empezar a pensar en el tema de la dignidad humana y digamos que matizar algo que en los estudios del trabajo se delimita como la libertad negativa, ¿no? ¿Hasta qué límite yo estiro esa libertad negativa que está en el momento en el cual yo acepto vender mi fuerza de trabajo, ¿cierto? Ya que esto puede involucrar otros tipos de trabajo que van en contravía del trabajo decente. Y aquí vemos que esto se empieza a encadenar con una serie de definiciones y convenciones de la OIT que van del trabajo forzoso, que es una convención que data de 1930, ¿cierto? Pero que se ha venido sumando a partir de la observación de las formas de trabajo en el mundo, ¿cierto? Digamos, todas las recomendaciones sobre trabajo decente. Y hacia allí iría un poco. El trabajo forzoso inclusive puede tener formas que no son forzosas a partir de las denominaciones sociales y jurídicas que ya traté de explicar, pero puede tender a ser aún más penoso el trabajo forzoso. Y llamémoslo penoso en el sentido en que en las últimas décadas se han ampliado las definiciones del trabajo forzoso hacia formas de observación de condiciones análogas a la esclavitud. Y eso implica unas condiciones aún mayores a las observadas en la Convención de 1930, el Convenio 29, perdón, de 1930 sobre trabajo forzoso, y que ha llevado a diferentes naciones y a diferentes sectores académicos y políticos a analizar esas condiciones. Aquí yo podría mencionar el caso en el cual estuve cercano durante los estudios de doctorado, que sería el caso de Brasil. Cómo en las últimas décadas, desde el sector público, desde la fiscalización del trabajo, se ha tipificado el trabajo análogo a la esclavitud, especialmente en el sector de la agricultura, en el sentido de cómo el boom de las commodities agrícolas ha llevado a la expansión de las zonas agrícolas o de la frontera agrícola, donde se llevan a cabo una serie de excesos en la explotación del trabajo o van más allá del trabajo forzoso, que digamos se diferencian como en el caso que puede referenciarse del sudeste asiático, donde hay migraciones y se les retira el pasaporte y demás. No, aquí son campesinos de la misma zona que pueden ser despojados y llevados a haciendas de caña, de soya o de maíz, para trabajar en condiciones forzosas, pero ya limitándose casi a condiciones análogas a la esclavitud. Y esto ha sido, digamos que un reto jurídico, un reto social y cultural, en el caso brasilero, para determinar y de alguna manera también denunciar e identificar esas otras formas que aparecen allí y regular en el sector agrícola, ¿cierto? Entonces, esto también nos pone a pensar en otras condiciones particulares que podrían estar en el caso colombiano, ecuatoriano, donde tenemos sociedades expuestas al conflicto armado y también a economías ilícitas como la de la coca, o no la coca, de la cocaína, en el cual podemos ver casos de sectores agrícolas formales donde se ha denunciado, por ejemplo, el pago a través de drogas, ¿sí? De consumo de drogas. Y las transformaciones del método de plantación, ¿no? Ese endeudamiento, trabajo para endeudarse en la tienda de la plantación, que, digamos, obedece de diferentes maneras. Y ya para terminar, en esta primera pregunta, también, digamos, pensar en cómo el trabajo forzoso también incluye las migraciones internacionales,
como lo vimos en las denuncias de trabajo forzoso para el Mundial de Qatar, o también en el caso brasilero con haitianos y otra serie de inmigrantes, pero también las migraciones internas. Y en esto se puede observar, por ejemplo, en la zona oriental de La Palma, cómo han ocurrido una serie de denuncias de trabajos forzosos en áreas de expansión en algunos sectores, tanto de La Palma como el arroz y demás, que merecen atención particular, que obviamente pues indican, son como unos indicadores de hacia dónde podríamos observar y demás. Todo esto articulado, como lo dije, a las convenciones internacionales como las de la OIT, pero también a algunos de los sellos o normas que fijan dentro de ciertos sectores que permiten generar o producir unas mercancías de mejor calidad en asocio con condiciones sociales y ambientales, ¿sí? Esa sería como la respuesta a esta primera pregunta de qué es y qué no es trabajo forzoso. No sé si procedo con la segunda pregunta. Con las otras dos, sí, por favor, Robinson. Muchas gracias. Okay. Bueno, ya sobre la pregunta de cuál es su opinión sobre la metodología de análisis de la OIT sobre el trabajo forzoso, va encadenado pues con lo que ya venía comentando. Digamos que son propuestas internacionales genéricas que nos dan un sustento tanto jurídico como también metodológico para observar esas condiciones, ¿no? Basadas pues en las relaciones laborales, relaciones abusivas, forzosas o análogas a la esclavitud, ¿no? Por lo tanto, y aquí ya lo hablo en términos de la experiencia personal, como, digamos, entre convenios, formularios de encuesta que muchas veces proporciona la misma OIT, son fundamentales para tener un proceso de contextualización, ¿cierto? A las condiciones locales, a las condiciones reales del sector o del trabajo específico que estamos observando. Y creo que esa también hace parte de lo que ustedes realizaron en el estudio, ¿no? Toman la totalidad de las denominaciones o de los indicadores que propone la OIT, no empiezan a tomar algunos que se asocian o parecen ser más importantes en las condiciones del sector analizado, ¿cierto? Y este sería como el primer elemento. Son importantes, sí, pero entonces debemos tener en cuenta ciertos elementos, como el sector económico y productivo, ¿cierto? Inclusive diferenciando entre grandes y pequeños productores, como pudimos verlo en la presentación anterior, las características sociales del mercado de trabajo. Y creo que en esto la literatura académica latinoamericana ha aportado valiosos elementos para entender esas características sociales a partir de lo que llamaba la profesora Sara María Lara Flores, por ejemplo, los indicadores de clase, o lo que en otros términos se puede entender la interseccionalidad o la consubstancialidad, observar elementos de clase, clases sociales, estratos sociales, género, raza, edad, generación, que son dos conceptos similares, esto de edad, generación, pero se diferencian también en varios estudios. Entender la edad, por ejemplo, la edad productiva en la cual se lleva a cabo la contratación en diferentes sectores, ver cómo los jóvenes pueden o no ser objetivo de estos trabajos forzosos, o cómo las personas mayores lo son, o los niños, que en el caso de la definición de trabajo forzoso sí aparece una clara alusión a la infancia, pero los otros elementos de edad y generación no aparecen. El tema, por ejemplo, de género y sexo, ¿no? Cómo el trabajo forzoso puede operar más en el caso de hombres que de mujeres, o viceversa, porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres se ha observado en la caña en Brasil, como en el caso de las mujeres ocurren unas formas muy particulares de trabajo forzoso, o en otras latitudes también, ¿sí? Entonces, allí tenemos esos dos elementos que nos pueden hablar muy bien, ¿sí? Sí, Y esto Robinson, va te de queda un acuerdo minuto, con la perdón. tercera pregunta. Ya creo que con eso Listo. la tomo. Gracias. Listo, Robinson. Pues continuamos Gracias. con el siguiente panelista. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, seguimos
con el siguiente panelista, José Fernando Gómez. José Fernando es el director ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, que tiene un excelente nombre, el CREER. José es abogado de la Universidad Javeriana, tiene maestría en estudios de desarrollo y especialización de los derechos humanos del IS de Holanda y tiene una especialización en resolución de conflictos armados de la Universidad de los Andes. José Fernando ha sido consultor en temáticas relacionadas con derechos humanos, con conducta empresarial responsable, sostenibilidad corporativa y justicia transicional. Como decíamos, primero que todo, en términos de mi introducción, hemos solicitado a José Fernando más que todo encargarse del abordaje práctico. Mantenemos la pregunta transversal sobre las aproximaciones conceptuales y metodológicas que se recomendaría para analizar el fenómeno del trabajo forzoso en Colombia. Y en cuanto al abordaje práctico, tenemos dos preguntas específicas para José Fernando. Una es, ¿qué retos persisten hoy en día a la hora de hablar de trabajo forzoso? Y la segunda pregunta es, ¿el trabajo forzoso debe analizarse de la misma manera en países con alta informalidad laboral que con países con baja informalidad laboral? Antes de darle paso a José Fernando, un asunto de método para la asistencia y para todos nuestros panelistas, hemos más o menos reservado un término de 10-12 minutos para cada una de las intervenciones, manteniendo un pequeño tiempo al final para converger en el análisis de la temática. José Fernando, muchas gracias, por favor. Juan Carlos, muchas gracias y muy buenos días para todas las personas asistentes, para el equipo de econometría de Partners of the Americas, por la invitación y bueno, pues a Adriana y Robinson también y a Eduardo. Un saludo. La intervención que yo voy a hacer, que es un tiempo breve y limitado, por supuesto trataré de ser muy sintético, la haré desde la experiencia de la Agenda de Empresa y Derechos Humanos, que seguramente muchos de ustedes saben, pero para quienes no, esta es una agenda que simplemente retoma los principios y normas internacionales de derechos humanos, pero también los estándares laborales de OIT. Pero es a partir de ahí donde voy a hacer la intervención. Y quisiera arrancar diciendo que este webinar coincide con una semana que ha sido hito, porque en primer lugar ayer se dejó prácticamente lista una directiva de la Unión Europea sobre debida diligencia, que tiene que ver y prevé y hace obligatorio ya para un grupo, si bien inicialmente reducido de empresas europeas, hacer debida diligencia que involucre a cadenas de valor. Esto tiene mucho que ver con la conversación. Y hace 2 días se aprobó también en la Unión Europea la reglamentación que prohíbe el ingreso de bienes que pues, sean producto de trabajo forzoso justamente. Entonces, es una semana clave porque hay normatividad, se hace positivo en la Unión Europea, o se hace positivo en términos de que se hace normativo, se hace derecho positivo la obligatoriedad de estos temas y va dejando cada vez más de ser voluntario. Entonces aquí hay un tema de tendencia. Y además el día de ayer se cumplieron 11 años del colapso del edificio en Rana Plaza en Bangladesh, que es quizás uno de los hechos más icónicos para la Agenda de Empresa y Derechos Humanos, donde pues en síntesis lo que ocurrió en el 2013 fue la muerte de más de 1.100 personas, miles de personas heridas, y la mayoría trabajaban en maquilas, el sector de prendas de vestir, que pues básicamente le vendían prendas a marcas internacionales de ropa. Y me parece muy interesante la coyuntura, el momento de este webinar, porque eso está ocurriendo. Creo que una pregunta de arranque es si este tipo de cosas han cambiado, este tipo de problemas han cambiado. Y la respuesta es una que nos gusta mucho a los abogados y es depende. Hay cosas que sin duda han cambiado positivamente, pero hay otras que no tanto. ¿Qué ha cambiado? Dando el ejemplo puntual de industria digamos, de ropa y de prendas, pues ya las edificaciones son más seguras, ¿no? Pero aproximaciones quizás más holísticas frente a la protección de trabajadores sigue siendo muy débil. La industria de las prendas sigue dependiendo mucho de esto que se llama el fast fashion, ¿no? Es como las prendas de vestir rápidas y no costosas o baratas, y eso genera una presión muy fuerte a lo largo de la cadena que pues hace que se tengan que reducir costos, ¿no? Y eso hace que sea forzado para proveedores y contratistas bajar costos en general. El problema obviamente no es único para Bangladesh y no es solamente único para el sector de prendas, también está aquí justamente el sector agricultura, está pesca, bueno, entre muchos otros. Y el reto que se plantea para empezar a responder puntualmente la pregunta es, pues es
seguirnos reimaginando, moldeando cadenas de valor, digamos, ampliadas, cadenas globales, en términos de cómo operan, entenderlas. Y es que creo que aquí la normatividad nueva de la Unión Europea es un paso adicional para hacer positivo, hacer norma, algo que históricamente ha sido voluntario, pero es que un reto aquí es entender el fenómeno del trabajo forzoso. Ya pues Robinson empezó planteando parte de lo que es y lo que no es. Se trata de un fenómeno supremamente amplio. Tenemos soluciones todavía débiles para problemas muy complejos. El trabajo forzoso es un problema complejo porque es realmente invisible, suele alimentarse además de redes de crimen, primero organizado y segundo transnacional. No quiere decir esto, y esto es también muy importante, que aquí no haya involucradas empresas que operan bajo el marco de la legalidad. Aún hay mucho desconocimiento, y es que este es el tema, es la indisponibilidad de data, ¿no? De cifras concluyentes, sobre todo en estos cruces de lo ilegal y lo legal. Y creo que en Colombia tenemos una experiencia amplísima en este sentido, en términos de narcotráfico, armas, minería ilegal, deforestación, casos de trata de personas, que hace parte de esta sombrilla grande y amplia de la esclavitud moderna, ¿no? Dentro de lo cual trabajo forzoso pues, es una de estas problemáticas. Y esto hace que los casos de trabajo forzoso en Colombia realmente no sean tan fácilmente identificables, y aún menos en el marco, por ejemplo, de actividades económicas que se dan en la legalidad. Pero esto no quiere decir, y creo que no lo podemos afirmar, y en parte también el estudio que ustedes han presentado, pues hace que esto no sea tan fácil de afirmar y no tenemos necesariamente mucha información, ¿no? Sobre este tipo de casos. No son casos que salgan muy fácilmente a la superficie. Lo que sí está claro es que hay un grupo de personas, de grupos y de comunidades que son claramente más vulnerables a esto, y mucho más en los últimos años, luego de pandemia, conflictos armados que se vienen recrudeciendo y reproduciendo, todos los efectos de la crisis climática, ¿no? Y pues mencionaban hace unos minutos el caso puntual de trabajadores migrantes con situación irregular en el caso de Colombia, ¿no? Pero la misma situación de pobreza extrema, el tema de trabajadores domésticos también hace que haya mucha vulnerabilidad y proclividad a que puedan darse este tipo de circunstancias. Y en ese sentido, un poco para ir cerrando lo que es la primera pregunta de los retos, es que son muchos, pues son claramente normativos, son retos de política pública, son retos de arreglo institucional, son retos de capacidades de los actores en completo, digamos en bloque, estados, empresas, sociedad civil, pero también son retos de mercado, que creo que el mercado ha ido marcando ciertas tendencias a no preferir productos o bienes o servicios que provengan de este tipo de situaciones. Hay un caso en Estados Unidos de que se presume que todo lo que venga de la región de Xinjiang en China, pues viene con fruto de trabajo forzoso, entonces se decomisa, y ha habido millones de dólares que se han dejado de, digamos, de fluir y de entrar a la economía de Estados Unidos por esa presunción. Entonces fíjense que también el mismo mercado aquí asume el reto de entender un poco mejor el fenómeno, y sin duda metodológicos y prácticos, ¿no? Yo creo que para esto del arreglo institucional, el caso colombiano es muy interesante porque nuestro Ministerio de Trabajo todavía es, si se quiere, un poco clásico en o rígido, mejor, en su concepción de el contrato laboral en el marco de las condiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que no está necesariamente adaptado a la realidad de esta altísima informalidad que tenemos en Colombia. Y creo que las regiones que ustedes sobre las que han hecho este ejercicio, el Cesar y Magdalena, son un claro ejemplo de regiones donde hay una informalidad muy alta, y por tanto no hay cifras, no es fácilmente identificable el tema de cifras, ¿no? No hay bases de datos necesariamente confiables, y ni siquiera desde lo institucional, también desde las mismas organizaciones de sociedad civil sigue siendo complejo. Y entre más informalidad haya, pues menos datos va a haber. Y creo que con eso conecto con la segunda pregunta, y es esta correlación entre países con informalidad alta o baja, como que en la relación con trabajo forzoso. Pues informalidad laboral de ninguna manera equivale a trabajo forzoso. Trabajo forzoso puede ocurrir tanto en contextos de alta informalidad como de baja informalidad, sin duda. Informalidad laboral entendida como pues todo lo que no está protegido bajo la ley laboral formal, ¿no? Pues ahí hay vulnerabilidad. Eso sí, a mayor tasa de informalidad, pues mayor proclividad hay de que pueda haber o puedan darse casos de
trabajo forzoso. Y aquí pues saltaría a la vista y pues con mucha claridad que entonces esto deriva en falta de protección legal, hay menos visibilidad, hay menos supervisión, todo lo que implique subcontratación de las maneras en las que la ley no lo está previendo, o al menos no lo está queriendo, no lo está esperando del mercado mismo, genera más posibilidades de trabajo forzoso, ¿no? En pocas palabras, las cadenas de suministro donde hay altos riesgos o incluso realidades de informalidad, pues suponen este tipo de vulnerabilidad mayor. Y esto un poco para, no sé cómo estoy de tiempo, pero ahí cuéntame, Juan Carlos, si con esto paso al tercer punto y en últimas, ¿qué tenemos como de dónde agarrarnos, dónde ir a la práctica? O la tercera pregunta va a ser como en un segundo bloque, la que es transversal para pero todos. si quieres, no, José Fernando, muchas gracias. No, de hecho te quedan 3 minutos, entonces, o sea, si quieres abordar un poquito de eso, igual ahí, también sí. converjamos al final. Qué pena. No, perfecto, porque en la práctica casi que la respuesta que yo daría inmediata es, quizás la mejor herramienta de la que se dispone actualmente son los Impact Assessments en derechos humanos, que son las evaluaciones de impactos en derechos humanos. De hecho, como les mencioné al inicio de la intervención, ya se está volviendo una tendencia a pasar de lo voluntario a lo obligatorio, es que las empresas hagan este tipo de evaluaciones de impacto. ¿Por qué? Porque tienen una forma de hacerse, ¿sí?, que tampoco es ciencias ocultas realmente, pero es un proceso, identifique dónde están sus riesgos e impactos y haga algo al respecto y váyalo monitoreando e informe qué está haciendo al respecto. Pero es una muy buena herramienta práctica, para poder entender dónde pueden estar los impactos. Por supuesto, cuando se trata de cadenas de valor y sobre todo a nivel global, pues esto se dificulta, porque sobre todo geográficamente uno no tiene tanta posibilidad en términos de recursos, sobre todo tecnología, de saber cómo saber qué está pasando en otros pues, países. Creo que hay una pregunta que salta a la vista también es, ¿y quién paga por esto? Que son las mismas empresas, son los estados, son trabajos colaborativos. Un poco la respuesta va a lo último. Digamos, hay muchas iniciativas en la práctica que actualmente se están utilizando y simplemente por mencionar algunas adicionales de la herramienta de la evaluación de impactos en derechos humanos, que esto es algo de lo que seguramente Adriana va a hablar en unos minutos, pero por ejemplo hay unas recomendaciones AAA de Bali de hace algunos años, hace más o menos unos 6, 7 años, que la AAA es en inglés Acknowledge, Act y Advance, que básicamente es dé a conocer, actúe y avance en términos de monitoreo, pero involucra no solo a las empresas, sino también a los gobiernos, en términos de entender el fenómeno y en la aplicación de medidas desde lo legislativo, como desde políticas públicas, pero también desde herramientas y procedimientos puntuales desde las empresas. Esa es una. En el caso del IHRB, que es el Instituto de Derechos Humanos y Empresa, por ejemplo, tienen unos principios que son los principios DACA, por el nombre de la ciudad. Los principios DACA lo que buscan es un tema de reclutamiento responsable. Y para el caso de trabajadores migrantes han identificado algunas pistas donde pues no cobre comisiones, por ejemplo, a migrantes extranjeros para que obtengan un trabajo, ¿no? Que los trabajos sean, ojalá, escritos, que sean claros y transparentes. No retenga pasaportes o documentos, que era algo de lo que también se hablaba al inicio del webinar. Bueno, digamos que hay una serie de 10 principios que da pistas de dónde puede haber alguna bandera roja en términos de trabajo forzoso. CNB, como Confederación Sindical, que es una organización con la cual estamos de hecho trabajando ahora un par de proyectos, tienen algo que se llama el Fair Work Monitor, que básicamente es la posibilidad de que sindicatos locales, a través de unas encuestas digitales, utilicen esta herramienta con sus propios trabajadores y puedan mapear la brecha entre los ingresos que se reciben y el concepto de living wage, que pues básicamente va a un tema de, digamos, de trabajo decente. Esto responde en últimas a criterios de trabajo decente. Las firmas consultoras en general, que también están empezando ya cada vez más a ofrecer servicios que ayuden a resolver este problema de no entender la cadena. Y es que al no entenderla, pues no queda claro yo hasta dónde puedo hacer. Cierro cuando hay una startup que se llama HumanBees, que busca fortalecer en esencia pymes de cadena de valor a través de una plataforma virtual que ofrece a bajo costo acompañamiento en temas de debida diligencia a las pymes de la cadena. Y cierro pues un poco dando los retos, yo no sé si tengo todavía tiempo, pero los retos muy rápidamente en términos de esto práctico y metodológico. Y es, básicamente
Pues debe haber mucha más transparencia a lo largo de las cadenas de valor y el rediseño de los contratos creo que también es parte de la solución y es adopten contratos con sus actores de la cadena que se adecuen a la normatividad vigente, ¿cierto? Y es este cambio entre el sourcing o el abastecimiento indirecto hacia un abastecimiento, ojalá en la medida de lo posible, más directo, o sea, donde se haga uno más responsable. Desde creer lo que nosotros tenemos muy claro es que los estándares por sí mismos de ninguna manera solucionan el problema y que la debida diligencia extendida a lo largo de toda la cadena solo se va a materializar en la práctica si se accede a la información y esta además es conocida, compartida, administrada de manera equitativa por todas las partes, pero también si se establecen espacios seguros y de confianza que habiliten un diálogo lo más horizontal posible, por lo menos lo menos asimétrico posible, que lleve a acuerdos colectivos. Y ahí cierro. Criterios de corresponsabilidad es lo único que vemos hasta el momento desde creer como posibles soluciones a un poquito como este meme de expectativa versus realidad que está tan de moda, es para que la realidad ojalá obedezca a la expectativa de que exista conocimiento y gestión responsable de las cadenas y por ende pues disminución de casos o por lo menos de riesgo de trabajo forzoso. Ya con eso cierro. Muchas gracias. No, muchas gracias, José Fernando. Muy amable. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar a la siguiente panelista experta, Adriana Escobar. Adriana es abogada, es especialista de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Es socia de la firma Rodríguez y Azuero y en dicha firma es líder del área de Derecho Laboral y Pensiones. Adriana cuenta, a pesar de su joven apariencia, con 18 años de experiencia asesorando a clientes nacionales y multinacionales. Tiene mucha experiencia en asesoría integral en materia de litigios laborales, en seguridad social y en derecho laboral. Con Adriana hemos acordado de que, digamos, abordaríamos la dimensión de certificaciones y de debida diligencia. Adicional a la pregunta transversal, que creo que metodológicamente vamos a retomar al final en la medida que tengamos el tiempo, las dos preguntas específicas que quisiéramos discutir con Adriana, la primera de ellas es, ¿cuáles son los potenciales impactos para las empresas de no considerar aspectos relacionados con el trabajo forzoso en procesos de debida diligencia? Y la segunda es, ¿cómo pueden integrar las empresas el abordaje del trabajo forzoso en procesos de debida diligencia y de cumplimiento social? Ariana, por favor, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días a todos, a toda la audiencia, que ya son bastantes, 46, buenísimo, y a mis copanelistas. Muy interesante hasta ahora el abordaje y como las miradas desde cada aspecto y cada expertise. Y yo creo que, así como le decía Yanira y José, hay aspectos, digamos, desde el punto de vista laboral, que están bastante avanzados, otros que están en construcción y muchos otros pues que están por revisarse. Pero también yo creo que aquí, y para empezar a contestar ya concretamente las preguntas, digamos que los potenciales impactos que pueden tener las empresas al estar rezagados o a tener, digamos, deficiencias o situaciones dificultosas en el desarrollo de los estándares mínimos laborales, que no son lo mismo que trabajo forzoso, y creo que aquí ya lo hemos empezado a aclarar, y creo que es importante que, aunque es una línea muy delgada en algunos temas y sobre todo en algunos entornos, también es importante entender que los estándares laborales legales, tanto en la normativa local colombiana como en la normativa internacional, deben revisarse pues con mucha minuciosidad, sobre todo cuando estamos frente a unos exámenes exhaustivos a las empresas, tanto locales como sucursales de empresas internacionales o empresas regionales cuando me refiero a regionales, me voy a referir a Latinoamérica o LATAM. Entonces, digamos que hay varios escenarios y en primera medida yo creo que es importante cuando uno le aconseja y cuando uno se sienta a hablar con un cliente que está pretendiendo vender una empresa local a otro comprador local, lo primero es revisar y estar acorde, obviamente, a la Constitución Política de Colombia, que aunque suena, digamos, obvio, pues el artículo 17 es ampliamente claro en, pues que en Colombia no está permitido ninguna situación que tenga que ver con esclavitud laboral, que puede entrar dentro de un entorno de acoso
que como les digo, pues ya tiene una normatividad concreta en materia laboral, que es el acoso, la ley de acoso y el acoso sexual. Entonces, aquí hay varias aristas que hay que revisar y cuando uno entra a mirar y a valorar, digamos, estos aspectos que pueden levantar líneas rojas o banderas rojas frente a situaciones que puedan impedir la compraventa o la certificación de una empresa en procesos de debida diligencia, pues básicamente, como les digo, es muy importante la alineación con la terminología de los derechos fundamentales que impactan a los trabajadores, las normas del Código Sustantivo de Trabajo o la normatividad interna laboral y pues obviamente los estándares mínimos frente a los convenios ratificados por Colombia como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y pues eso ya, digamos, ha sido expuesto acá bajo los principios de cómo se puede configurar el trabajo forzoso dentro de unas actividades laborales en el entorno, digamos, informal o formal, porque entonces aquí también, si estamos hablando de ya una empresa formalizada que está dentro de estos procesos de debida diligencia, pues entraremos, digamos, a un mundo muy distinto al informal. Y ahí, digamos que ya miraríamos cuáles son los aspectos muy puntuales que pueden ir en la línea de una aparente, un aparente incumplimiento de normas laborales, pero que pudieran configurar trabajo forzoso. Que puede estar encaminado en aspectos, digamos, de acoso o puede estar encaminados en aspectos como Yanira también lo mencionó, que parece que fuera una cuestión, digamos, bastante obvia, pero en muchos casos hemos encontrado en estos estudios incumplimientos en los pagos a la seguridad social, donde se le descontaban los aportes a los trabajadores, pero no se pagaba el sistema de seguridad social y eso, digamos, también tiene un componente penal. Entonces, pues fíjense que aquí, cuando uno está haciendo una debida diligencia o un examen exhaustivo a una empresa para establecer cuáles son los riesgos en materia de mínimos estándares laborales y que al final se puedan traslapar a situaciones de trabajo forzoso, pues podemos encontrar estas situaciones que pues deben ser revisadas de manera muy concreta y especializada, ¿no? Dentro de las disciplinas que correspondan. Cuando estamos ya frente, por ejemplo, a empresas locales colombianas que tienen la intención de exportar sus productos y pues digamos que es parte como del día a día del mercado local, que puede ser dentro de la región o puede ser a nivel global y trayendo a colación, como bien lo dijo José, que acaba de salir del horno, la resolución del Parlamento Europeo donde habla específicamente de prohibir al mercado de la Unión productos realizados con trabajo forzoso. O sea, ya, pues eso es expreso, ya está establecido, ya salió la directiva y pues las empresas locales tendrán que alinearse a esos principios y a esas obligatoriedades porque pues de lo contrario pues no habría lugar a un contrato, ¿no? A un contrato de suministro. Entonces, digamos, para esta situación, pues no solamente tendremos que revisar que efectivamente se cumplan con esos estándares, sino que se vuelve más riguroso, más especializado y más exigente para la empresa local llegar ahí. Pero digamos que no, pues el impacto de no contar con la posibilidad de poder exportar esos productos, pues es la consecuencia directa. La consecuencia indirecta o el impacto indirecto sería pues multas por parte de las autoridades locales, Ministerio de Trabajo, aperturas de investigación de la unidad de gestión para fiscal y pensional, en lo que les mencioné relativo a incumplimiento de pagos a la seguridad social, una falta, digamos, de gestión precisamente del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, que es una normatividad especializada en materia laboral, es una de las aristas del derecho laboral y que implica realmente un trabajo de fondo frente a mediciones, toma de acción y implementación de procesos y procedimientos dentro de el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión está dentro de la normatividad laboral
como una obligatoriedad para las empresas formalizadas que tienen empleados formalizados, porque pues en ese escenario estamos en este momento de esta explicación. Pero muchas veces pues esa gestión no se hace de manera rigurosa y adecuada. Pensemos que tenemos una empresa en el sector rural donde además está estandarizado y está formalizada, pero resulta que hay zonas rojas aledañas a los lugares donde tienen que transitar esos trabajadores o donde tienen que operar la planta donde están esos trabajadores, pues entonces eso implicaría que los modelos de gestión para este tipo de empresas donde estamos en una situación que es, pues externaliza y es totalmente, digamos, ajena a la voluntad de la empresa, pues deben ser tenidos en cuenta. Entonces, aquí pues hago un comentario que obviamente pues a veces es claro y evidente. La situación, digamos, de seguridad del país claramente que afecta e impacta estos procesos de debida diligencia. Entonces, cuando me preguntan que cuáles son los potenciales impactos, pues los potenciales impactos pueden ser voluntarios o involuntarios. Voluntarios, como ya se los mencioné, pues todo lo que tiene que ver con las gestiones que se deben realizar y el cumplimiento de la normatividad local, pero también los involuntarios, que son todos esos entornos y todas esas situaciones ajenas a la voluntad del empleador que por la misma situación propia del país, que también implica fenómenos migratorios, un montón de situaciones, deben ser tenidas en cuenta para implementar los sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo, que pues al final pueden mitigar de alguna forma el riesgo de configurar aspectos relacionados con trabajo forzoso. Y bueno, digamos que para cerrar la respuesta a esta primera pregunta, ya digamos las transacciones más grandes, las compraventas, digamos, de empresas locales a nivel internacional, como ya lo decíamos, y con esta nueva directiva que hay que entrar a estudiar con mucho detalle, nos empezamos a dar cuenta que no solamente es presentar la foto de, mire, estoy cumpliendo, no tengo configuradas situaciones de trabajo forzoso, mis estándares laborales mínimos están al 100%, sin embargo, normalmente, digamos, en estos exámenes de debida diligencia y, digamos, la calificación y los sellos de calidad que puedan tener para la valoración de las mismas, no solamente implica una actividad, digamos, en el marco de la ley, sino que también implica una actividad y un empoderamiento por parte de la empresa, no de una actitud pasiva, sino al contrario, una actitud activa de generar valor en el cumplimiento de otro principio y de otra regulación que, digamos, también es muy extensa, de la cual no me voy a poder pronunciar en esta charla, porque pues no me voy a extender, pero es los estándares ESG, o sea, digamos, el cumplimiento de, que en español significa medio ambiente, todo el entorno social y la gobernanza, Environmental, Social and Governance, significa que la empresa no solamente tiene que cumplir con los estándares, sino que tiene que promover al interior de la compañía y en el entorno donde se encuentra una actividad que minimice y evite situaciones de trabajo forzoso en el renglón de social. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que cada vez y en la medida en que vaya avanzando esta dinámica digamos, de mejoramiento con el relacionamiento de cara a los trabajadores, de cara a la comunidad, de cara al entorno, el impacto que la empresa tenga frente a el cumplimiento, digamos, de los objetivos y además es una sucursal de una casa matriz de otro país, pues va a implicar un esfuerzo y unos retos importantes, pongámoslo frente a un entorno muy difícil, que realmente hay zonas en Colombia que lo ponen muy difícil y claramente porque también hay, digamos, el relacionamiento con las entidades o, pues digamos, el gobierno implica también unos retos importantes sobre los cuales habrá que trabajar en la medida en que también las políticas de gobierno lo permitan. Entonces, digamos que ahí tenemos frente a esta situación un impacto importante. Y pues, digamos, la segunda pregunta, todavía, Juan Carlos, tengo tiempo para la segunda. Un minuto, si es posible. Un Adriana. minuto. Bueno, entonces,
pues contesté un poco, digamos, también la primera parte con el abordaje del trabajo forzoso en procesos y cumplimiento social, que es un poco mirar que efectivamente yo tenga, pues desde lo regulado, desde la sostenibilidad de los procesos en el cumplimiento de los estándares de ESG, eso precisamente que les estaba, digamos, informando. Tener en cuenta que el mundo rural es diverso, ¿no? Y integrar a las empresas dentro de esa dinámica a veces es un reto que implica varias disciplinas. Y eso, pues digamos que está contestado desde la arista laboral, desde la arista de derechos humanos y empresas y a veces en muchos casos desde la arista penal. Perfecto, Adriana. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestro panel, con nuestro último panelista. Invitamos ahora a Eduardo Bejarano. Eduardo tiene una maestría en Políticas Públicas y Administración de Colombia y una maestría en Economía Política de Essex. Eduardo actualmente es director del proyecto Colombia Puertos de Partners of America y fue director de 2 proyectos, Palma Futuro y Colombia Avanza de Partners. Pues Eduardo tiene mucha experiencia en el sector público, en la cooperación internacional y en la gerencia de proyectos de temáticas laborales y sociales. Siguiendo con nuestra lógica, entonces con Eduardo vamos a abordar más que todo el componente del rol de la cooperación, teniendo a nivel transversal la idea de las aproximaciones conceptuales y metodológicas al trabajo forzoso. Tenemos 2 preguntas, 2 temáticas específicas para conversar con Eduardo. La primera de ellas sería, ¿por qué el tema de la prevención y erradicación del trabajo forzoso ha cobrado tanta relevancia en la agenda de la cooperación internacional en Latinoamérica y en particular en Colombia? Y la segunda es, ¿qué estrategias o acciones concretas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso se han realizado desde los proyectos que usted ha dirigido? ¿Y en dónde cree usted que persisten los retos? Muchas gracias, Eduardo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Ahí ve la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, bien. Pues muchas gracias a Econometría y a mis compañeros de Palma Futuro por la invitación. Ya se han esbozado algunos temas, o sea, ¿cómo pasa? Algunos temas en esta presentación, en los que me han antecedido en la palabra, pero trataré de abordar muy concretamente las preguntas. ¿Por qué hoy en la cooperación este tema laboral toma vigencia o por qué ha tomado tanta relevancia? Primero, porque afortunadamente en los arreglos institucionales vistos desde el punto de vista de la economía política, pues los estados le han puesto el ojo al tema laboral, por ejemplo, en los tratados de libre comercio. Si miramos el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, pues es más que evidente que uno de los elementos fundamentales y prioritarios fue negociar antes de la firma del Tratado de Libre Comercio el llamado Labor Action Plan, el plan de acción laboral, en donde Colombia adquirió ciertos compromisos en materia laboral en 5 sectores específicos, incluidos puertos, flores, azúcar, palma, aceite y minería de hidrocarburos. Entonces, y ese no es el único caso. Vemos otros tratados de libre comercio, el tema de Canadá con Colombia, el tema de Canadá, Estados Unidos y México, donde a México también se le hicieron muchas exigencias en materia laboral relacionadas con sindicatos y todo esto. Entonces, vemos que la cooperación de alguna manera responde a estas nuevas exigencias y a estos nuevos paradigmas de incluir temas laborales en las relaciones comerciales. Y no es un hecho fortuito esto que venían mencionando de las regulaciones en la Unión Europea, que ya venían de tiempo atrás en lo ambiental, ahora abordan lo laboral, para entender que las restricciones y las presiones comerciales relacionadas con el tema laboral van a venir creciendo. Estamos en un mundo globalizado y claramente esto va a tener mayor importancia en la medida en que las relaciones comerciales se sigan fomentando. Un segundo elemento, ya lo han sugerido, pero recalquémoslo nuevamente, es pues las nuevas regulaciones que en muchos países
se están presentando en referencia a exigir estándares no solamente ambientales, sino ahora laborales mínimos. El tema de la Unión Europea particularmente afecta al sudeste asiático y a la palma de aceite o al aceite de palma que viene de allá, pero también en muchos otros países. Por ejemplo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha prohibido la entrada de productos a los Estados Unidos por sospecha de trabajo infantil, trabajo forzoso y otros temas relacionados con lo laboral. Recuerdo en el año 2014 se prohibió la entrada temporal de productos pesqueros de Tailandia a los Estados Unidos, una medida del Departamento de Comercio que generó inmediatamente alarmas en Colombia por el tema del café, por el tema de trabajo infantil, por el hecho de que el café en Colombia, al igual que sucede con el azúcar, está incluido en una lista que tiene el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de productos hechos con o con la incidencia de mano de obra infantil. Entonces vemos que también desde este punto de vista, las exigencias de los estados a que el comercio pueda probar el origen y cómo fueron hechos esos productos, pues nos lleva a pensar que la cooperación recoge esta inquietud y le da también importancia a mejorar estándares locales. Lo vimos en los proyectos que operó Partners en café, en el departamento del Huila, en el departamento del Tolima, de mejorar esos estándares, de entender que el trabajo infantil tiene límites, no está prohibido, y eso es muy importante señalarlo, tiene límites, está regulado, especialmente para los menores de 15 años, pero bueno, ese es otro debate, pero que quienes producen ese commodity deben entender y aplicar este tipo de normas so pena de sufrir problemas en la comercialización de los productos. Y otro elemento que quiero mencionar, hay muchos, pero quiero enfocarme en estos tres, es la reputación. Hoy muchos productos sufren de mala fama, como pasa con la palma de aceite en Europa, donde frecuentemente se menciona la palma como no solamente destructor de ecosistemas, sino también de violaciones de temas laborales. De tal manera que estos grandes empresas que comercian o que compran estos commodities para sus productos, pues también hoy se cuidan mucho de el origen y de probar de que esas materias primas pues cuentan con unos estándares sociales y laborales óptimos. Ya lo vemos aquí en este ejemplo de Ferrero Rocher, pero también pasó en el pasado con el café. Hace 2014, 2015, pasó o se suscitó una situación con Nespresso y con Starbucks que tenían fincas certificadas en Honduras y Guatemala y resultó que esas fincas certificadas tenían trabajo infantil y fue un gran escándalo porque claramente eso afecta el nombre de estas empresas. Pero más allá de eso, hoy los consumidores están exigiendo no solamente que el café que se toman o que el chocolate o el cacao que consumen tenga trazabilidad y sepamos que respeta el medio ambiente y que sea hecho con prácticas sostenibles, sino que también ya muchos consumidores privilegian también los temas laborales. Y aquí me vuelvo un poco a la experiencia de Colombia Avanza, en donde con una cooperativa en el Huila se comercializaron unos lotes de café eh, hechos por jóvenes o producidos por jóvenes, pero con estándares laborales certificados, lo que dio una prima extra a estos productores. Entonces, vemos, para cerrar esta primera parte, que hay incentivos selectivos, tanto positivos como negativos, para que la cooperación internacional y en última los estados y el comercio adopten prácticas o mejores estándares de prácticas laborales para sus productos. ¿Qué lecciones aprendidas o estrategias hemos encontrado en los diferentes proyectos que hemos implementado en Partners, incluyendo, por supuesto, Palma Futuro, ahora el proyecto Colombia Puertos y en el pasado Colombia Avanza? Voy a mencionar algunos que aquí ya se han sugerido. El primero, creo que el rol del sector privado, los gremios, es fundamental. Yo creo que implementar acciones efectivas y comprensivas
desde el punto de vista de lo laboral es imposible sin el compromiso del sector privado, porque es que aquí no opera solamente el garrote del Estado, sino también entender que el sector privado puede tener un rol determinante en el mejoramiento de las condiciones laborales de su cadena productiva. Pero aquí voy a mencionar algo para dejarlo en el aire, y es que es una cadena. En el café la gente a veces dice la cadena va, está en la finca, o hasta que la Federación de Cafeteros acopia el café. En La Palma dice, bueno, la cadena va hasta que se exporta el aceite de palma. ¿Y qué pasa con la logística? La cadena es muy larga. Y entonces aquí entramos en un debate, pero eso lo menciono después en el tema de puertos. Entonces, creo que el sector privado tiene un rol importante. Lo hemos visto en Palma Futuro con lo del social fingerprint y lo de los estándares como el SA8000, pero hay muchos otros que es importante considerar para comprometer mucho más al sector privado y garantizar por esa vía mejores estándares laborales en la cadena o en todos los puntos de la cadena. Segundo, el rol del Ministerio del Trabajo, de los ministerios del trabajo. Pues en muchos países el sistema de inspección, vigilancia y control funciona. En Colombia, desafortunadamente, lo que vemos es que es un sistema poco robusto, con muchos limitantes, y eso hace pues que el cumplimiento de la norma laboral en cuanto a trabajo forzoso, trabajo infantil y otros temas como la tercerización o la intermediación laboral, pues no sea exigible desde el Estado o se exija de manera muy incipiente. De tal manera que un tema importante, y eso lo hemos recalcado en los diferentes proyectos, es fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control para que sea mucho más efectivo y logre garantizar el cumplimiento de las normas laborales. Tercer elemento que resaltaría, que es el que nos convoca hoy, es producir conocimiento. En el proyecto Colombia Avanza se hizo en el tema del café con trabajo infantil. Ahora, en Palma Futuro, con este estudio también. En el proyecto Puertos acabamos de terminar un estudio con la Universidad Nacional en el sector portuario para identificar los problemas laborales en ese sector. Y lo que vemos es que, al menos en Colombia, hay una carencia de estudios sobre la problemática laboral enfocada en ciertas cadenas o en ciertos sectores económicos. Y me parece que allí hay un gran nicho, una oportunidad muy grande para que el país avance en producir conocimiento que lleve o que pueda servir de base también para la formulación de políticas públicas sectoriales o generales que impacten positivamente los estándares laborales. Entonces creo que, y felicito pues a Econometría y a Palma Futuro por esto. Otro tema es el sindicalismo. Es un tema controversial, complicado en un país como Colombia, sobre todo que tiene una tasa de sindicalismo tan baja y una actividad que es estigmatizada. Y pese a las reservas que se puedan tener al sindicalismo, me parece que el sindicalismo o la presencia de sindicatos fuertes y organizados, lo he visto en el sector portuario, pues garantiza de alguna manera un mayor nivel de cumplimiento de las normas laborales. Y esto se relaciona a evitar prácticas relacionadas o cercanas al trabajo forzoso, como lo mencionó Yanira inicialmente. Entonces, el promover relaciones sindicales sanas y proactivas dentro de las empresas creo que podría ser otra estrategia. Y finalmente, revisar el rol de las certificaciones. En Palma funciona RCPO y otras, en café también. Hay normas para las empresas como el ISO 26000, bueno, en fin, pero el asunto de la normatividad o de las certificaciones es que ya han empezado a incluir de una manera mucho más clara, evidente y robusta el tema laboral para lograr certificar, aunque debemos decir que las certificaciones no son infalibles. Ya les comenté el caso de lo del café en Guatemala y en Honduras, pero me parece que promover la adopción de certificaciones para ciertas cadenas y ciertos productos es otra medida que podría llevar a mitigar o a disminuir la posibilidad de encontrar o de que se promuevan prácticas de trabajo forzoso o cercanas al trabajo forzoso, trabajo infantil y a otro tipo de prácticas laborales no deseables. Finalmente,
encontramos retos. Cuando yo escuchaba a Yanira y al leer el estudio que lo hice ayer, encontré muchos temas comunes que no son comunes, digamos, al sector portuario y al sector de la palma de aceite, a muchos otros sectores, pero voy a mencionar dos porque veo que fueron reiterativos y creo que pueden ser interesantes de cara al futuro. Lo primero, seguimos viendo en muchos sectores económicos no solamente una marcada tendencia o a una cultura antisindical en las empresas, pero eso también ha permeado a muchos trabajadores que ven con temor el pertenecer a organizaciones sindicales. En el estudio que terminamos en Puertos es evidente que muchos trabajadores no se sindicalizan, no porque no crean que el sindicato es útil o que les pueda servir, no lo hacen por temor a las represalias o a las consecuencias que esto podría tener para sus contratos laborales o su estabilidad laboral. Eso, pues lo mencionan en el tema de La Palma, también es evidente en el tema de los puertos y me parece que allí el país tiene, a pesar de todos los cuestionamientos que puedan haber sobre algunas prácticas sindicales, una tarea muy importante en garantizar este derecho para los trabajadores. Y segundo, un temita pues que claramente está en boga de todo el mundo, había cuenta de la aprobación en el Senado de la reforma pensional y de muchos temas relacionados con la seguridad social, pero que se menciona en el estudio de Palma y se menciona también en nuestro estudio de puertos es la indebida utilización de la seguridad social, particularmente en pensión. Hemos encontrado muchos trabajadores a los cuales se les descuenta, efectivamente ya se mencionó anteriormente casos de esto, y que llegan a ver cuáles son sus cotizaciones en pensión o si están afiliados a riesgos y se dan cuenta de que no es así, claramente exponiendo su seguridad personal y su futuro. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Será que me pasé el tiempo? Estás al límite, Eduardo. Qué pena. Bueno, ya cierro con esto. Entonces creo que aquí también hay un reto, pero que es un reto que es exigible también al Estado, porque la UGPP, el Ministerio y las diferentes superintendencias tienen un rol muy importante en garantizar de que la seguridad social se cumpla y de que no le sigan haciendo conejo, como se dice coloquialmente, a los trabajadores que creen que están cubiertos y al final de cuentas no lo están. Entonces cierro con eso y les agradezco nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, tenemos ya una restricción de tiempo. Quiero recordarles a todos, por favor, que en el chat registren su asistencia y voy a tener que afrontar un reto bastante interesante y es cómo tratar de converger esto en términos de que armonice el tiempo, la importancia de nuestros participantes, a quienes les agradecemos de forma notoria su asistencia, y pasar a las palabras de cierre, a la cual le da la palabra a Manuela. Creo que lo más importante, voy a retomar simplemente 1 o 2 minutos un elemento, la pregunta transversal. Voy a recordar la pregunta transversal. ¿Qué aproximaciones conceptuales y metodológicas recomendaría para analizar el fenómeno del trabajo forzoso en Colombia? Para mí las dos palabras claves de esa pregunta son lo conceptual y lo metodológico. Los economistas y las personas que analizamos estadísticas públicas tenemos dos categorías que son claras: el instrumento conceptual, que es el fenómeno que se quiere analizar, y la metodología es la forma a través de la cual se quiere aproximar. En la primera parte, la presentación de Robinson fue muy útil porque, digamos, mencionó, y muchos de los expertos lo presentaron, en la parte de cómo se concibe el trabajo forzado. Entonces, en ese orden de ideas hay un elemento clave y es la definición de la OIT, pero me parece que el elemento de Robinson también reforzó un elemento, y es tener apropiaciones etnográficas, culturales y sectoriales. Yo creo que ese elemento es importante. En determinadas, digamos, sociedades, algunos elementos hay que vincularlos, la forma en que se percibe, qué es apropiadamente correcto, qué es políticamente inadecuado, qué es jurídicamente, digamos, prohibido. Ese es un primer elemento en cuanto a la definición del trabajo forzado. En cuanto a los aspectos metodológicos, yo creo que hay un punto importante y lo llevo a través de todas las presentaciones. No es muy importante, no es conveniente para los objetivos de la política pública o del análisis del trabajo forzado lo que se llamaría un análisis agregado, un diagnóstico
digamos, a nivel de encuesta de hogares, un indicador de trabajo forzado, porque no se compadece de las características de los sectores económicos, y uno de los elementos que retoman los sectores económicos es sus características, ya sea de mercado interno o sea orientación al mercado internacional, porque ese elemento del mercado internacional implica diferentes conceptos de enforcement, en el cual probablemente, y como lo mencionaron algunos de ustedes, o sea, este elemento de enforcement está dado mucho por dinámicas de mercado y por dinámicas, digamos, de pactos de libre comercio. En cuanto al elemento interno, claramente está digamos, la importancia de la legislación nacional, pero esa legislación tiene un elemento clave que se mencionó en las presentaciones, y es el elemento de inspección y vigilancia, el cual, digamos, tiene que ser específico en términos sectoriales, tiene que tener también características regionales, y una parte importante, y es si es un elemento reactivo o es un elemento proactivo o preventivo. Eso en cuanto a la forma de aproximarlo metodológicamente. Como yo les decía, para mí el análisis, digamos, la forma en que vi a través de las presentaciones, son 3 puntos claves. ¿Qué se analiza? ¿Cómo se analiza? ¿Y para qué se analiza? Entonces, el elemento de qué es la aproximación conceptual al trabajo forzado. El elemento del cómo, me parece que es importante tenerlo en punto de vista sectorial, desde un punto de vista más que todo, dado que tenemos un problema, y es que nosotros en Colombia analizamos el trabajo, digamos, las relaciones laborales a partir de encuestas de oferta. O sea, como la encuesta de hogares, tenemos pocas encuestas de demanda y tenemos muchas menos aproximaciones a poblaciones ocultas o problemáticas laborales. Entonces, eso debe combinarse para la parte de cómo aproximamos el análisis del trabajo forzado. Y finalmente, ¿para qué? Pues primer elemento, claramente un elemento jurídico, un impacto social, toda la problemática que se ha mencionado, y en ocasiones, cuando hablamos de mercado interno, mercado internacional, la importancia que tiene todo el sistema de derechos internacionales, el sistema de derechos humanos para abordar esos temas. Espero en mi, digamos, resumen, síntesis, haber abordado todos los importantes aportes de nuestros panelistas, y ahora, Manuela, te doy el paso para el cierre del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Adriana, a Robinson, a José Fernando y a Eduardo por su tiempo, por sus ideas, por toda la preparación que hicieron para acompañarnos hoy en este evento. A los asistentes también muchas gracias. Tuvimos una asistencia muy importante, 34, casi 40 personas. Para nosotros es muy emocionante. Recordarles nuevamente que nos ayuden llenando la lista de asistencia que Oscar también acaba de enviar. Y finalmente recordarles que ya los resultados o el informe que presentó Yanira hoy del estudio que hicimos están publicados en la página de Palma Futuro, específicamente sería palmafuturo.com. Y ya les doy el resto. Entran a palmafuturo.com, entran a la sección del sistema de cumplimiento social, y en esa sección entran a la sección de investigaciones, y ahí encontrarán el informe ya publicado para quienes lo quieran leer. Entonces, no siendo más, nuevamente agradecerles a todos y a todas, que tengan un feliz resto de día y nos vemos pronto. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.